Tal César, Luis Barrios, Hola, bienvenidos profe. en este segmento de la clase. ¿Cómo están ustedes? Por No calor. sé, bien, bien, profe. No sé nomás si vos le copiaste a Luis o Luis te copió a vos. ¿Por? No por el corte de Ah, pelo. sí. No, yo hice una visita rápida al campo y me agarraron las langostas. Está bien, está bien. Yo no pagué diezmo, entonces me agarró el gusano devorador en forma de peluquero. Me corté porque me estaba molestando la semana pasada con la humedad y que parecía que iba a subir la temperatura. Ni bien quedé pelado, se vino la helada. A mí me pasan esas cosas nomás. Pero bueno, Pensé que te agarró la patrona. también. No Para que hablo no te fuerte. agarre más los pelos. No hablo fuerte porque si no. Bueno, continuamos entonces con nuestra consideración sobre la templanza, el autodominio, dominio propio, autocontrol, eh, el sinónimo que le Bendiciones, encontré. profe. Bendiciones, Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. El único que puede enseñar sobre autocontrol es Sergio. Sí, tristemente todavía no está conectado, si no ya lo dejaba dar la clase. Vamos a buscar nuestro versículo de este bloque. ¿Sí? Son dos versículos que ya leímos en otra clase, cuando empezamos a ver esto de las emociones positivas y desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista bíblico, eh, se nos afirma una y otra vez en el Nuevo Testamento que las emociones negativas son tranquilamente nuestro tesoro, pero las positivas, eh, aunque podemos actuarlas tranquilamente, las positivas que quedan son una acción del Espíritu Santo que nos transforma. Este es el punto de vista del Nuevo Testamento a respecto de una vida transformada. No es algo que hacemos nosotros, sino que Dios hace por nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Pues bien, entonces vamos a leer Gálatas 5, versículos 22 y 23. El que lo encuentre primero, no lo lea, deje que lo encuentre otro. Yo ya encontré. Entonces vos no lo podés leer. ¡Broma! Léelo, por favor, Luis. Gracias. No, profe, vos dijiste que el que primero encuentra no lee. Ah, no, cierto. Ahí. Dale. El que lo tenga, por favor, lea así. No sé que mis chistes son Más el malos, fruto pero del espíritu. es ese mismo. Ya César habló, César continúa con la proclamación de Sí. la santa palabra del Señor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. ¿Ah? Una lectura rápida, pero si vamos palabra por palabra, ¿sí? El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, Paciencia. comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Bueno, antes de adentrarnos realmente en el dominio propio, que tiene un sentido por el cual es el último en la lista, pero antes de adentrarnos en eso, volvemos a la que dejó picando Luis Vera en el bloque anterior. Gracias, bro. ¿Cómo funciona la palabra de Dios? ¿No? Ahí yo les doy el método para distinguir si están ante un filósofo, la fe de los filósofos que quiere imponer. Lo primero que un filósofo te va a decir es que existe una sola verdad y no hay posibilidad de que se pueda leer de otra manera. ¿No? ¿Cuál es el problema de esto? Que el mensaje bíblico es paradójico, no contradictorio, paradójico. Por ejemplo, la principal división de la Biblia es ley y evangelio. Aquí Pablo termina de decir que los frutos del Espíritu Santo son ajenos a la ley.
Contra tales cosas no hay ley. La ley no entra en los dominios del Espíritu Santo. Entonces tenemos ley y evangelio. Y estos dos son incompatibles y no continuos. Sí, estoy haciendo una clase de teología exegética, pero entonces voy a intentar ser lo más cortito posible. Entonces, ley. ¿Qué es lo que es la ley? Es lo que Dios exige de nosotros y nos pone como modelo a sí mismo. La ley de Dios es una exposición del propio carácter de Dios. Ahora bien, hay que estar bastante tocado de las neuronas para pensar que cualquiera de nosotros, por más buenito y loable que sea, puede llegar siquiera a hacer algo similar al carácter de Dios. ¿Cuál es el propósito entonces de la ley? Dios nos dio un mandamiento inútil. El apóstol Pablo nos aclara que no. El propósito de la ley es demostrarnos que no somos Dios. Somos pecadores. Básicamente, la definición más radical de pecado es esa, que no somos Dios. No tiene todos los demás efectos, lo que a nosotros nos gusta condenar, pero mirá, ese ahí fumaba, y ese ahí no sé qué, y ese andaba con tal. Todo eso a los ojos de Dios tiene muy poca trascendencia. Lo que más tiene importancia para Dios es que no somos Dios y estamos separados de Él. Por la ley jamás podemos llegar a Dios. No hay forma. Por buenito que sea, todo lo mejor podés llegar a ser un santo hipócrita, pero a Dios no podés llegar. Entonces, Dios nos da la buena noticia. La ley es lo que Dios pide de nosotros. El evangelio es lo que Dios da, sin esperar nada a cambio. Dios en Cristo estaba reconciliando consigo mismo al mundo. Se acabó. Entonces tenemos la ley que exige y tenemos el evangelio que da. Son incompatibles. Entonces, la Biblia nos explica, la ley se usa para convencer de que sos pecador, que no sos Dios, aunque 99% de las personas no aceptan eso. No aceptamos, voy a ser parte del grupo. Y el evangelio es lo que Dios da sin esperar nada a cambio. Nada. Absolutamente. Nada. Y esto también resulta escandaloso para nosotros. Entonces resulta que a ese que ahí en la esquina, mirá cómo es, cómo se porta. Conocemos especialmente a las tías de la iglesia, de la congregación. Pero ese ahí, el Juancito que estaba ahí en la esquina, ¿qué? ¿Ese Dios lo ama? ¡Claro que no! ¿No? Pero sí, Dios lo ama y lo salva de gracia igual que a todos nosotros. Podemos encontrar en la Biblia 1000, por decir un número, versículos que nos van a decir, somos nosotros quienes debemos buscar a Dios. Busquémosle mientras hay tiempo. Dios se deja hallar de aquellos que lo buscan, bla, bla, bla. Y también dice, ninguno llega a Dios si Dios no le atrae. ¿Sí? La fe filosófica va a anular uno de estos términos y va a elegir uno solo. Pero lo cual es negar la mitad de la Biblia. La fe bíblica lidia con la vida. Y ahora volvemos a nuestra materia. La fe bíblica se encuentra con la vida. Sin la vida real, la Biblia no tiene sentido. Y sin la Biblia, la vida real no tiene motivo. Entonces, para un pecador que está súper confiado en lo que él puede hacer, un súper justo, un ultra fariseo, vos le predicás la ley. ¿No? Vos sos Dios, vos podés cumplir lo que Dios pide. Por supuesto que no. ¿No? Tristemente, la ley produce dos efectos. Uno, el efecto que debería producir, que es que el pecador diga, no, no soy Dios. Dios, sálvame. Yo no puedo, sálvame. Pero el fruto que más produce es, si Dios es tan exigente, entonces allá Él con Dios. Y lo mismo el Evangelio. El Evangelio es un regalo absoluto, sin condiciones. Sin condiciones. No existen condiciones para el Evangelio, ninguna. Cualquier puntito que le pongamos ya no es el Evangelio. Es lo que Dios hace en Cristo para reconciliarnos con Él. Esa es la definición de Evangelio. Ahora bien, nuevamente produce dos efectos. Uno es el gozo. Amén. El Cordero de Dios quitó los pecados del mundo, quitó también el mío. Alabado sea el Cordero que derramó su sangre para que fuéramos limpios en Él.
Y la otra es, entonces si ya está todo perdonado, hago lo que se me antoja. Voy de biribiri, como decía mi abuela, de ir de farra, ir de biribiri, ¿no? Y ese segundo efecto, el apóstol Pablo dice, está bien, lo produce, pero no podemos cambiar el evangelio para transformarlo en ley. Romanos capítulo 6. Muchos nos acusan de que justificamos el pecado, de que la gente haga lo que quiere. 10 puntos. Para quien el evangelio transforma, o sea, está el fruto del Espíritu Santo, 10 puntos. Bueno, y volvemos a la tercera paradoja. Hay un montón, pero la tercera paradoja, que es, tenemos un montón de versículos que nos mandan a buscar a Dios y a encontrarlo si acaso podemos hallarlo. Y está lo que nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Los dos son verdaderos, los dos son palabras de Dios. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? Con las situaciones de la vida real, y no de un manual de teología sistemática que hay que predicar siempre igual, que es una idea filosófica nacida de la mente de un ñato, que dice, bueno, la Biblia dice esto y nadie puede creer otra cosa porque yo digo que la Biblia dice esto. En el fondo, todo el libro de sistemática, excepto raras excepciones, en el fondo es eso lo que dice. Solo yo entiendo la Biblia, esto es lo que dice la Biblia, si no lo aceptás, sos un pecador irredimible. Ahí surgen las disputas, las contiendas sobre palabras, los partidarismos, los sectarismos. Todo lo contrario al Espíritu de Cristo. Entonces, así funciona, Luis, ¿no? La Biblia nos dice claramente que si somos salvos es porque Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Pero la Biblia también nos dice que si somos salvos, si llegamos a Cristo, es porque escuchamos su palabra y la recibimos con corazón manso. A ver, profe, yo coincido en que un dogmatismo no siempre es sano, pero tiene que haber una verdad a la cual ceñirnos Claro, o pero no es una verdad creer. filosófica. La definición filosófica, O sea, estamos hablando de dos verdades, las dos son verdad. entonces, ok. Y son ¿Y cómo lidio con eso? con la vida real. Al pecador se le predica la ley, al desesperado se le predica el evangelio, al que está confiado en que él encuentra la salvación por sí mismo, se le predica que Dios desde antes de la fundación del mundo nos eligió, al que se despreocupa porque es un elegido, como ciertos muchachos rubios ahora que están de moda, que uno llegó a decir hace una semana y media de que no hay ni que preguntarle la dirección a una mujer con el Google Maps, porque las mujeres no deben enseñar a un hombre. Y vende el libro a lo pichicho. Entonces, interpretan la Biblia como se les canta, ¿no? La Biblia es para confrontarla con la vida, así como fue escrita, nos fue dada. Es muy interesante eso, profe, porque había un calvinismo hacia el siglo, en tiempos de Adoniran Judson. Creo que comenzó siendo calvinista, no recuerdo como calvinista, conservador, reformado, creo. No recuerdo bien qué tipo de calvinismo, pero él cuando fue a las misiones vio que los postulados, por lo menos de la doctrina calvinista, no comulgaba con su vida, con la vida que él quería llevar en las misiones. O sea, él tenía que predicarle el evangelio, pero Dios había determinado quiénes eran salvos y quiénes no, entonces eso le ¿Para qué? costaba. Y tuvo que él convertirse o sea, pasarse, digamos, a otra denominación, o sea, A los tomó como bautistas generales, bandera sí. Bautista, porque dijo, bueno, creo que para lo que yo creo, esto es Más lo que apoya compatible. más compatible con el trabajo que voy a desempeñar en las misiones. Y coincido completamente, yo creo que con esa idea de un calvinismo, no recuerdo de ese calvinismo, cuál era el nombre, episcopal creo que era, algo así. Y que bueno, pero entonces es en la práctica que se determina cuál es la No, verdad. te voy a citar a mi teólogo preferido, aunque también lo tomo con pinzas. Pero Lutero llegó a decir que escribir libros de doctrina cristiana era blasfemia desde la primera página. Uf, Lo que la sí. iglesia necesita es proclamar la palabra del Señor y sus apóstoles. Todo lo demás es falsedad. A diferencia de la religión judaica, que es la religión del libro, la religión de la ley, la religión cristiana, y no hay problema en decirle religión, es el método por el cual Dios nos reconcilia con Él.
¿no? Se pone el famoso religión, no, es relación. La YouTube. Bueno, en fin. Pero la religión cristiana parte del encuentro con la palabra viva de Dios. Entonces, nuestra norma de fe y práctica, y esto puede sonar escandaloso, pero nuestra norma de fe y práctica es Cristo, no la Biblia. La Biblia nos trae la buena noticia de la obra de Cristo por nosotros. Cuando olvidamos eso, hacemos filosofía, o psicología, o lo que hoy en día está de moda, coaching pseudo cristiano. Pero no estamos proclamando el Evangelio Salvador de nuestro Señor Jesucristo, que es su obra, lo que Él hizo, lo que Él hace, lo que Él da, lo que Él y Él. Nosotros no tenemos ni arte ni parte. Somos simples mendigos. Profe, Diga. hace rato no podía hablar, por eso escribí. Pero ahora ya Dale. mi micrófono se arregló otra vez. Yo lo que preguntaba era si Dios nos da el fruto del Espíritu, ¿verdad? O sea, y nosotros no tenemos ninguna parte en eso. Porque entonces algunos cristianos, por ejemplo, dominio propio, algunos tienen más que otros, ¿verdad? No, es que nosotros Bueno, llamamos dominio propio a un efecto psicológico. Yo me autodomino, ya no fumo más. Yo me autodomino, no consumo más drogas. Y no es eso de no, lo que por está hablando. ejemplo, de ser más violento inclusive. Y lo que Pablo está diciendo es, yo muero y Cristo vive en mí. De hecho, No, que no me la porto Biblia, mejor, no adquiero los valores correctos de mi cultura, lo que mi cultura dice que está bien, lo que mi tiempo dice que está bien, sino que soy transformado desde dentro. Eso es lo que dice Pablo. Por eso el dominio propio está al final, y por eso para nosotros los cristianos no se trata de un mejoramiento psicológico, de un, Sí, pero ¿a qué de se un debe ejercicio. entonces? Es mi pregunta. O sea, Y lo intentan hacer con la fuerza de la carne, Mabel. Volvemos a lo mismo. o Si sea, yo digo, falta de conversión real, o cómo se le de llama. dependencia de la palabra. De dependencia de Cristo. Cristo vive en mí. Amén. Como diría Bonhoeffer, cuando Cristo llama a una persona, la llama para que se muera. Si nosotros le ponemos nuestros conceptos filosóficos, psicológicos, económicos, sociales, culturales, ya no es la palabra de Cristo, ya la adulteramos. Y no importa lo que digamos, no importa la máscara que le queramos poner, en el fondo, a los ojos de Dios, es eso. Somos traidores a su palabra. Entonces es un siempre retornar a los pies de Cristo. Y esa no sería en alguna forma nuestra parte. Dejarnos que Él obre. Dejarle que Él obre. ¿Sí? Dejar morir. Aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. profe, ¿y Y ese cómo es el dominio predicamos, propio, ¿sí? cómo predicamos esto? O sea, un día le predico a mi iglesia que, bueno, Dios es quien realmente nos llama, nos convierte, obra el milagro de la regeneración en nosotros. Eso no, nosotros no intervenimos absolutamente nada, pero después me Fíjate, encuentro con pasajes en donde Él me llama y yo tengo que dar una responder. respuesta. Exacto. Y Claro, y ambos son ciertos. Cuando vos elegís ambos, uno, vos pero decís, cuando yo predique eso me van a decir, no, pero la vez pasada dijiste algo muy así mismo, diferente. es lo mismo que decían de Jesús, es lo mismo que decían de Pablo. ¿Cuál es el problema? La palabra es de Dios, no nuestra. Nosotros nos preocupamos por tener buena fama delante de las personas. Nosotros nos preocupamos por ser aceptados. Nosotros nos preocupamos por arrastrar multitudes y no generar escándalo. Justamente todo lo contrario de lo que hicieron Jesús y sus apóstoles. No hay problema con el escándalo. Que Dios se arregle. Si Él nos dio su palabra así, que se arregle Él. No hay problema. Ok. Que es complicado, ¿verdad? No, es bastante complicado porque, mira, pueden tildarte de incoherente, de que no, o sea, un día decís una cosa y luego cambias. Exacto. Si bien es cierto,
hay sustento para ambas posiciones. Por eso surgió un calvinismo y un arminianismo y ambos ciertamente tienen sus razones. Sí, Arminio fue un teólogo fantástico. era hacerse dueños de la iglesia en Holanda que manejaba muchísimo dinero. Entonces hubo una pseudo disputa teológica. 99% de las disputas teológicas de toda la historia de la iglesia se resumen en quién se queda con las bendiciones de Mamón. De eso se trata. Entonces, la disputa de los remonstrantes era quién se quedaba con la iglesia oficial bancada por el rey de Holanda y que tenía colonias por todo el... Todos practicaban el esclavismo, tanto calvinistas como arminianos. De hecho, los calvinistas eran mucho mejor que los arminianos en eso. Entonces, cuando entra a tallar la filosofía, estamos perdidos. Y ahí... Y sí, David, yo prácticamente no conozco a ninguno que haya leído a Calvino. Claro, comprendo. No todos manejamos el latín, no todos manejamos el francés del siglo XVI, pero poquísimos eruditos conozco que hayan leído a Calvino. Y quien lee a Calvino, Calvino era arminiano. Profe, mi papá tiene un libro que dice que si Calvino estuviera vivo hoy en día para defenderse, mucha gente iba a dejar de seguirle. Claro, por supuesto. De tantas cosas que le imputan al Por pobre supuesto. tipo. Y, Lo que y dice. 99%, o sea, nada le Sí. podemos imputar a Calvino, sino a sus pseudo seguidores. ¿Por qué? Porque, Sí, por ejemplo, los famosos 5 puntos son una resumen del cuarto del resumen, o sea, de unas tesis que salieron a colación para dirimir una disputa que había dentro de la iglesia estatal de Holanda, la iglesia reformada, a respecto de esto de si eran los remonstrantes o los reformados los que se quedaban con la platita. De eso se trató. Le podés poner disfraz teológico, pero en el fondo de eso se trata. ¿Sí? Los famosos ministries de hoy en día que van contra la soberanía de la iglesia local, se tratan de eso, de venta, de entradas de eventos, de libros, de videos, de streaming, de recibir donaciones. Y el Nuevo Testamento es claro, nuestra familia de fe es la congregación local, todo lo demás es lero. ¿No? Entonces volvemos al autocontrol. Todo esto se produce por efecto de la palabra de Dios predicada, escuchada y vivida. De hecho, un punto teológico también muy importante para nuestra práctica pastoral es la cuestión de la regeneración. Normalmente, la visión mágica de la regeneración es que Dios te transforma en un angelito en la tierra. Y la regeneración, según el propio Jesús, es una adopción en la familia de Dios, independiente de nuestra conducta. Y viene primero la fe y después la regeneración. Y no como dicen los filósofos, primero la regeneración porque un muerto no puede, bla, 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 y te empiezan con bla, 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 palabra bíblica, pero torcida a bel placer de la... Ahí me salió portugués, ¿sí? Torcida a disposición de quien quiere tener razón. ¿No? Y la primera condición del teólogo cristiano es, y la teóloga cristiana, es decir, no tengo razón. Todo lo que salga de mi cabecita va a estar equivocado. Quizás no completamente, pero tiene trazos de error. Vuelvo a la palabra. Y no, porque tengo base bíblica, y ahí te citan un versículo de cualquier lado para decir que tiene base bíblica. No, la base bíblica funciona a partir de Jesús. ¿Cómo Jesús interpretó ese texto? ¿Cómo Jesús dice que debemos interpretar la vida y las personas? Entonces, el texto, esté en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, sea de los apóstoles, de los profetas, solo puede ser interpretado a la luz de Jesús.
Es lo que dice Dios Padre en la transfiguración. O sea que varias partes Jesús dice, pero yo os digo, Ujú. que cambia absolutamente, ¿verdad?, el sentido de la ley. Una pregunta, profe, el tema de que a mí me interesa mucho, ¿verdad? El tema de la posesión demoníaca. Ujú. ¿Existe o no existe? Porque algunos, Tu No escuché la micrófono, última pastor. parte, quedó sin sonido, Sergio. algunos dicen que sí, otros que no, digo. Ujú. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Que resucitado Jesús, todos los demonios fueron atados. ¿A quién le vas a creer? Si los apóstoles de Jesús dicen tal cosa, ¿a quién le vas a creer? Esa es la interpretación de los apóstoles de Jesús, que sabemos que fueron inspirados. De cualquier otro ñato puede ser respetable todo, pero no tiene. ¿No? Sin embargo, después de la resurrección de Jesús, habla, ¿verdad?, la palabra de Dios, ¿verdad?, de los hijos de Seba, ¿verdad?, que quisieron practicarle Un liberación a una exorcismo, persona, un justamente. exorcismo, ¿verdad? Ujú. Dice que los espíritus que estaban en esa persona pudieron más que ellos y Y los le ridiculizaron porque a Jesús conozco, a sí, Pablo conozco, pero ustedes quién diantres sí, son, ¿verdad? ¿en qué contexto eso lo tomamos? En el contexto de la predicación del Nuevo Testamento, ¿no existían las iglesias? ¿Sí? Y es bien claro, por ejemplo, Hechos capítulo 4, versículos 30-31, dice que los milagros, las señales, eran obradas por los apóstoles, mientras hubo apóstoles, hasta que la iglesia fue establecida. Eso dice Hechos de los Apóstoles. Profe, y con Diga. relación a las influencias, Nosotros demoníacas, nacemos, no necesitamos ningún demonio, aunque creo que haya. ¿Sí? Ahí sí voy a o sea, estar. la concupiscencia es Sí. la que nos Bueno, crea concupiscencia todo. significa deseo nomás. Bueno, y deseos no gratos para Dios o Es nuestro, ¿no? Y desagradables. los gratos también se llaman concupiscencia, solo el lenguaje técnico de la Reina A Valera. ver, deseos gratos a Dios son concupiscencia. También, deseo, es deseo. Grato, ingrato. Por eso No, el apóstol pero cuando Pablo, se habla de la impecabilidad de Jesús, siempre se mencionó que él precisamente no tenía esa naturaleza caída y en consecuencia la bueno, concupiscencia. decime dónde está la impasibilidad en el Nuevo Testamento. La palabra de Santo Tomás de Aquino. ¿Sí? Y no, Puro no figura, Aristóteles. no Es está. puro Aristóteles, ¿no? Lo que dice Hebreos es que él fue exactamente igual a nosotros en todo, inclusive en la tentación, menos en el pecado. Entonces lo que dice el Nuevo Testamento Sí. es completamente contrario a lo que dice Tomás de Aquino. Entonces, Sí, mucho de lo que nosotros tenemos, y ahora volvemos a la profe. psicología, son teorías que nos van entrando por medio de los libros, de todo, y los aceptamos como A ver, contexto cultural, pero a ver, Profe, 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 usted dice entonces que no hay influencias demoníacas en este tiempo, mucho menos posesiones, no, obviamente, como Satanás está, posesiones no, porque Satanás dice que como Satanás, fue claro, y, vencido. ni siquiera influencias, o sea, uno Pero la no influencia del puede. mal nosotros no necesitamos, ya nosotros somos un desastre universal. Mira si vamos a necesitar que alguien nos empuje. Ya Pero nacemos. Cuando Jesús hablaba que el malo está como un león rugiente esperando a quien devorar Pedro y que decía eso. tengamos cuidado, Pedro, perdón. Ya. Y Sí. Pedro lo dijo Pedro, para una audiencia contemporánea en su tiempo, pero exacto, que hoy nos Pedro era llega un a nosotros. apóstol. Sí, Podía hacer las señales para confirmar el Nuevo Testamento. sí, era un apóstol. Listo, está respondido. Y bueno, Ya. y entonces sí, está ¿Tenemos está el apóstoles hoy mal. en día? Hoy en día no. muchísimo. Ah, Sergio, sí, sí. Cierto, sí, perdón. Perdón, qué pregunta. Pero- Ahí pisé el palito. Perdón, sí. profe, Me estoy postulando a ser apóstolo en mi iglesia. profe, Diga, vamos.
Me Sí, gusta la el tema conversación. el tema de las lenguas, Ujú. que eran señal, ¿verdad? De la venida del Espíritu Santo. Ah, Hoy en día muchos dicen hablar en lenguas. ¿Cuál es su opinión al respecto? bueno, Hechos 2 dice claramente que cada uno los oyó hablar en la lengua que cada uno hablaba. Entonces, si lo Sí, único que escucho yo es Sarabandanga, Timbilingui, Lamba Lamba, es la ñata esta que habla alienígena. Rambo saca la sí. bazooka. Pero Remanga la manga. David va a entender el chiste. Pero dicen que había un curso de hablar. Tómenlo como de quien viene, ¿sí? No es palabra santa. Pero que había un curso de hablar en lengua. Entonces, para poder hablar, y eso lo tiene sentido en portugués, le daban un caramelo, se dice bala. Entonces, ahí empezaba a chupar, ¿sí? Chupa la bala, chupa la bala, chupa la bala, chupa la bala, chupa la bala. Qué bala macía, qué bala macía, qué bala. Ah, en castellano también tiene, ¿no? Qué bala blandita, qué bala blandita, qué bala blandita. Y ahora intenta tragar. Bala no sobe, bala no desea, bala no sobe, bala no desea, bala no sobe, bala no desea. Entonces ahí ya tenía todo el repertorio, ¿no? Es el curso rápido, Esto profe. les voy Curso de a... 5 minutos. Sí, en 5 minutos. Pero les voy a decir algo y de vuelta les digo. Nunca tomen mi palabra como palabra santa. Soy el Amén. enemigo primero de eso. Pero yo tengo una teoría respecto de estas lenguas. No son la glosolalia ni la xenolalia del Nuevo Testamento. No lo son. Pero yo creo que es una obra del Espíritu Santo. Por lo menos cuando es auténtica. ¿Por qué? Fíjense en nuestras iglesias protestantes históricas, ¿sí? Incluyendo los bautistas, pero fíjense en nuestras iglesias protestantes históricas. La mayoría de nosotros somos de nivel universitario, ¿sí? O nos estamos formando para. Entonces vos llegás a la iglesia y ahí vamos a orar, ¿sí? Porque la oración en lenguas, por lo menos los hermanos pentecostales históricos, los neo dicen cualquier cosa, pero los pentecostales históricos dicen que es la forma de orar, oramos en el espíritu, ¿verdad? Una frase tomada de Pablo. Pero bueno, volvemos a la cuestión. En nuestras iglesias, no digo todas, digo en día de regla, ¿cómo oramos? Oh magnífico Señor que habitas en los altos cielos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un único Dios, revelado en la palabra viva de Jesucristo. Tú que desde el principio del mundo creaste todo lo que existe, el cielo, las estrellas y todo lo que en ellas hay. Tú que creaste al hombre, perfecto y impecable, pero que por la caída de Adán nos hemos hecho culpables ante tu presencia. Ven, desciende con tu Espíritu Santo para limpiarnos de todo pecado por el mérito de Jesucristo, el cual murió en la cruz y derramó su sangre para reconciliarnos contigo. Gloria a ti, querido Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una obra de poesía, caramba. La gente simple no puede orar así. La gente simple estaba excluida de la oración. Y cuando en el fervor de saberse aceptado por Dios dicen bala, 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 yo no creo que sea, sinceramente no creo, porque el Nuevo Testamento dice otra cosa, que sea la xenolalia o la glosolalia propia del don de Pentecostés. Pero sí creo que es un acto del Espíritu Santo para democratizar nuestras congregaciones. Porque se han convertido en palco de especialistas que no entran al reino de los cielos ni dejan entrar a los que vienen atrás. Y en eso yo puedo decir, yo soy culpable también, ¿no? Porque soy parte de ese club. Pero tristemente, es una cosa de la historia, ha pasado, nos hemos convertido en congregaciones ya formadas, pero cuando eran los primeros tiempos era igual que los pentecostales, ¿no? Entonces, no creo, sinceramente, ¿no? Por una cuestión escrituraria, que ese sea el don de lenguas del que habla el apóstol Pablo. Pero sí creo que es una acción del Espíritu Santo para democratizar la oración en un lugar donde la hemos a veces, o muchas veces, capturado, poniendo resistencia realmente al Espíritu de Dios. Porque si alguien que sube a orar públicamente no ora con esa palabrería que dije yo hace un rato, eso no fue una oración, ¿no? Ahí dice amén, o ya lo miran feo. Nunca más vamos a invitar al hermano. Profe, ¿en dónde está eso que dijo recién? Lo que, De lo que, que no, de dije que tantas ya cosas. que los espíritus demoníacos ya fueron atados y nunca más iban a molestar o lo que sea.
Bueno, te recomiendo para empezar el libro de la esperanza de la iglesia, que no tiene de profético absolutamente nada, que es el Apocalipsis, ¿no? Cristo ya reina victorioso. Ese es el mensaje del Apocalipsis. Cristo reina victorioso. De eso trata. No importa lo malo que veamos en el mundo, no importa. Cristo ya venció. Entonces, principal base bíblica. El género apocalíptico trata de eso justamente. Pero también tenemos los relatos de la resurrección, especialmente en Marcos, ¿no? Donde los que habían sido tragados por la muerte, eso dice Marcos, fueron devueltos a la vida con la resurrección de Jesús. Entonces, y después Pedro lo explica. El famoso que usan los mormones, el bautismo por los muertos, no tiene nada que ver con eso, sino que justamente en Cristo los muertos revivan, el poder de la muerte, ¿no? Hebreos 2:18. Cristo vino en carne para vencer en su carne a quien tenía el poder de la muerte. ¿Quién es? El diablo. Eso dice Hebreos 2:18. ¿No? El diablo ya está vencido. No. Pero justamente se le da en el texto neotestamentario una libertad para aún engañar a las naciones. Pero los apóstoles del Cordero lo vencen. ¿Con qué? Con el poder de la espada de la palabra de su boca. Muy poético, muy simbólico, pero básicamente es eso. La palabra de Dios, la palabra de Jesús en realidad, es nuestra garantía de que ya vencimos. No hay que temer. Por eso Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de fe, Sí. de confianza y de dominio propio. Volvemos al dominio propio. O sea, esa templanza no proviene de nosotros. Es un efecto de la palabra de Dios. Todo lo demás es hábito, es ejercicio, como veíamos en otras clases de la materia de psicología, ¿no? Nosotros por hábito podemos cualquier cosa. No sé, ¿quién de ustedes hace ejercicio, por ejemplo? Pero yo no consigo ya hacer 10 lagartijas. Pero si me pongo a practicar y hago 5, la semana que viene 6, la otra semana 7, la otra 8. Así en un mes consigo hacer 10 de nuevo, hacía cuando era adolescente. ¿No? Pero eso no es ningún poder de Dios. Claro, podemos maquillarlo diciendo, pero es Dios el que te dio la vida, Dios el que te dio salud, Dios el que... Pero me entiendo. El apóstol Pablo nos dice que ese dominio que nos permite dominar la vida por completo, echar fuera el temor, ¿no? Vencer el mundo con nuestra fe, no es algo que producimos nosotros por hábito, por programación, ¿no? Por confesión positiva, sino es un don de Dios actuando mediante su palabra. Cuando nos vemos fracasados, que siempre nos vamos a ver fracasados, cuando nos vemos vencidos, volvemos a la palabra de Dios, o a la palabra de Cristo, que nos sigue diciendo, levántate, anda. Esta es nueva. Ustedes vencieron ya el mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. La fe de ustedes. Profe, con esa afirmación de que no existe una influencia demoníaca en este tiempo sobre este mundo caído, acabas de echar por tierra como 5 tesis. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque Y porque lo llegué a diga leer yo, un par de tesis. porque lo diga yo No, es verdad. No, si alguien puede... Pero por cuando se eso, necesita estirar de los pelos la escritura para decir lo que yo quiero que diga, estamos en un problema. pero es que nunca concebí la idea, profe, de que no estuviésemos bajo una influencia demoníaca. No necesitamos, nosotros mismos lo somos Efe- por nacimiento. Efesios Nacemos, 6, o sea, principados, potestades, ¿quién huestes, es el que habla? ¿A quién le el habla? apóstol O sea, Pablo. nosotros tenemos el vicio de decir, esto fue escrito para nosotros. No, fue escrito para nuestra instrucción, ¿no? Para